Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz día. Cristian por acá. Gracias por acompañarnos, los que están llegando el día de hoy. Hoy estamos en unas fiestas ya pre-fiestas patrias, así que ya algunas empresas ya están teniendo algunos eventos, celebraciones, así que particularmente hoy es el día de la celebración de Patrimor que tenemos con el equipo, así que estamos justo en el tiempo. Importante, a diferencia de las anteriores sesiones de un café con nuestro asesor de Patrimor, hoy queremos enfocarnos 100% a preguntas y respuestas, ¿ya? Bueno, ahí nuestro gran invitado llegará en unos minutitos. Bueno, ya muchos conocen a Francisco. Por mi parte, obviamente, asesor de Patrimor también, obviamente, encargado del comité inmobiliario, inversionista, generador también de contenido de toda esta línea. Los invito a seguir mi cuenta, @CrisPisoCuentas. Junto a Patrimor vamos generando mucho contenido sobre educación financiera, finanzas personales, inversión, ahorro, dinero y mucho más, ¿okay? Así que bueno, partamos con esto importante. Los invitamos ya formalmente, ahí tenemos en el chat ya el link ahí anclado. Recuerden que nosotros como Patrimor somos una empresa de asesoría financiera integral, una empresa independiente. No estamos casados con nadie, no tenemos conflicto de interés. Nuestro foco como empresa es poder ayudar a las personas a tomar buenas decisiones financieras, a aprender a planificarse, a definir qué objetivos deberíamos tener, cómo invertir según esos objetivos, cómo hacer inversión inmobiliaria, cómo tener un plan, digamos, financiero para poder llegar a esos sueños y objetivos que todos tenemos a nivel de persona y a nivel de familia. Así que los invito, si no nos conocen o si nos conocen y tienen ciertas dudas, han tenido ciertas dudas en el pasado de si les conviene un asesor, les comento y los invito a que tengamos una reunión introductoria gratuita, importante, para conocer un poco lo que hacemos nosotros en Patrimor. Vean nuestras redes sociales, vamos generando siempre contenido sobre este tema de educación financiera, pero bueno, siempre está esa duda de cuándo me conviene, digamos, dar el paso. Hay muchas personas que dicen, hasta acá he hecho bien las cosas relativamente, tengo ahorros, tengo buen nivel de ingreso, pero tengo ciertas dudas de cómo seguir adelante o qué más cosas tengo que hacer, o si lo que estoy haciendo está bien o está mal o se puede mejorar. Siempre uno puede mejorar ciertas cosas y de eso un poco va lo que hacemos nosotros en Patrimor. Así que les recomiendo, ahí está el link en el chat. Tenemos incluso algunos clientes acá conectados. También los invito, si quieren dar algún tipo de feedback de cómo ha sido el proceso de asesoría, bienvenido sea. Siempre a veces hay personas que les falta como ese pequeño empujón, quizás por lo menos para tener esa reunión y ver si efectivamente esto hace sentido para ustedes, ¿ya? Pues estoy seguro que sí, si están acá, ¿ya? Así que bueno, partamos de una vez. Que bueno, gracias ahí con el tema de las preguntas. Ahí Felipe está comentando que está asesorado en Patrimor. Un 10. Gracias, Felipe. Qué bueno. Gracias por el feedback. Así que bueno, vamos. Gonzalo escribe que el audio está bajo. Si puede, corrobórennos si el audio se escucha bien o está un poco bajo, pero el micrófono creo que está bien, ¿ya? Así que bueno, partamos un poco con algunas preguntas que teníamos por acá. Gracias, Andrés. Y vamos. Entonces, mira, primero que todo nos habían preguntado, y aquí hay preguntas de todas, aleatorias, inmobiliario, tributación, inversión financiera, inversión inmobiliaria, de todo, ¿ok? Y las que vayan llegando. Así que vamos a hacer esto lo más dinámico posible, ¿ya? Importante, nos preguntan, primera pregunta es, que lo dejaron en el chat, ¿cómo impacta el DFL2, el beneficio tributario de DFL2, en las propiedades, en los departamentos que son seminuevos, que ya conceptualmente son usados, ¿okay? Especialmente en el área tributaria? Recordemos que el DFL2 como beneficio tributario es un gran beneficio, el que no lo maneje o el que lo sepa, quizás para recordar siempre es bueno. Es un beneficio que nos ayuda a básicamente promover un poco la inversión inmobiliaria, pagar menos impuestos, o sea, tener ciertos beneficios que, entre otras cosas, nos ayuda a rebajar el tema de las contribuciones, nos da ciertos beneficios en los gastos operacionales para que sean más baratos, ¿okay? Y hay beneficios muy claves como que los ingresos que podamos generar por esas propiedades arrendadas, si son propiedades de inversión, ese ingreso es ingreso no renta, o sea, ese ingreso va a ir directamente a nuestro bolsillo y no va a pagar impuestos, y eso es muy importante, ¿ya? Y cosas importantes también como esas propiedades al momento de ser heredadas no pagan impuesto a la herencia, ¿ya? Así que también se tiene otro beneficio pensando en el tema de sucesión, ¿ya? Además, pensando en el tema de las contribuciones, es uno de los puntos claves, más ahora que estamos en campaña presidencial, mucho se habla de las contribuciones. En este caso nos beneficia, digamos, a pagar menos contribuciones, incluso algunas unidades que no pagan contribuciones, perfecto, pero las que pagan tenemos ciertos beneficios de rebaja del 50% del valor de las contribuciones, dependiendo de la superficie que tenga el departamento por ciertos plazos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa un poco cuando voy a una propiedad ya usada? ¿Qué pasa con esos beneficios? Algunos beneficios sí se mantienen y otros no se mantienen, ¿ya? Entonces voy un poco por esa línea. Los beneficios que sí se mantienen, una propiedad seminueva usada de FL2, es que los ingresos por arriendo siguen siendo ingresos no renta. O sea, si yo compro una propiedad usada que se acoge el DFL2,
y aplica para mi caso de FL2, recordemos que cada persona natural tiene 2 cupos de las primeras propiedades para cogerse ese beneficio, propiedades de menos 140 metros cuadrados, ese ingreso sigue siendo ingreso no renta. O sea, si yo lo arriendo y genero, por decir algo, 300,000 pesos, 500,000 pesos de arriendo, ese ingreso va a mi bolsillo y no tengo que pagar impuestos por eso. Eso es check. Segundo punto, el tema de las contribuciones. Si las Ahí estamos, llegamos. Qué bueno. ¿Cómo estamos, Pancho? ¿Qué tal? Bien, bien, ¿tú? Bien, acá estamos, partimos con todos, tranquilos. ¿Cómo te va? Bien, me parece. Vamos a las preguntas, ya caché que estáis hablando del DFL2. Sí, ahí no, bueno, te comento de una vez, nos dejaron una pregunta de qué pasa con las propiedades de FL2 si las compro seminuevas usadas, ¿sabes? ¿Se mantienen los beneficios? ¿Qué se pierde? ¿Qué no se pierde? Entonces, estaba cerrando un poco esa idea, hago un pequeño resumen. El beneficio del DFL2, o sea, ¿qué beneficios se mantienen? El tema del ingreso no renta se mantiene, ¿ok? Así que si esa propiedad la tengo arrendada, va directamente al arrendo del bolsillo y no tengo que pagar impuestos por eso. El tema de las contribuciones de la rebaja del 50% también se mantiene, ¿ya? Entonces es un tema clave. ¿Y qué cosas sí no se mantienen? Importante. Primero que todo, cuando compro esa propiedad con un segundo dueño, siendo yo un segundo dueño, lo que es el impuesto a la herencia se pierde, ¿okay? Así que si yo compro esa propiedad y después quiero heredarla, mi heredero se va a tener que pagar impuestos sobre eso, ¿okay? Y la reducción, obviamente, del timbre de estampillas, que obviamente es ese pequeño porcentaje de la compra, no va a tener esa reducción. Entonces, pero la base, digamos, de todo esto, que es el ingreso no renta y el tema de la rebaja de las contribuciones, se mantiene, así que está interesante, ¿ya? Entonces, Pancho, vamos rápidamente. Bueno, ahí la gente está pidiendo que llegara Pancho por el chat, así que acá estamos. Importante, como habíamos hablado, la sesión de hoy va a ser 100% preguntas y respuestas. Algunas preguntas ya nos las dejaron en el chat de WhatsApp, otras llegaron por las redes sociales y otras, bueno, las que van a estar llegando aquí en vivo y directo. Entonces, si quieres, vayamos pimponeando algunas, Pancho. Bueno, ya partimos con la primera, te pregunto la segunda. En este caso nos preguntan a nivel de inversiones, ¿ok? Si voy a tema inversión inmobiliaria como estamos al día de hoy. Pancho nos pregunta, si eres propietario de una propiedad 2+1, que igual esto es muy subjetivo por muchas variables, más o menos, ¿cuánto se paga en contribuciones? Entonces ahí, si quieres, hagamos la pregunta un poquito más amplia y te pregunto, Pancho, más o menos, puedes poner un ejemplo, una propiedad más o menos de tantas UF, ¿cuánto más o menos puedes estar pagando? Si tienes un número. De todas maneras, mira, la verdad es que más que la tipología, ¿para quién preguntó esto? Normalmente las contribuciones se miden por UF metro cuadrado, valor UF metro cuadrado, y depende del metraje de la propiedad, no del tipo. No es porque que tenga más baños no hace que gaste más plata. Si la propiedad es de 3 dormitorios, pero en 45 metros cuadrados, va a ser más barato que si es de un dormitorio en 100 metros cuadrados, por decir algo. Entonces los metros cuadrados mandan. Y normalmente, porque se prorratea según el espacio de la unidad en el edificio. Recuerden que el valor de las... O sea, ¿no las contribuciones, dijo, o los gastos comunes? En este caso es contribuciones. Contribuciones, perdón, me estaba yendo para el lado del gasto común. No, las contribuciones va a depender también. No tiene que ver con el metraje, no tiene que ver tampoco con el tamaño de la propiedad. Va a depender del avalúo fiscal. ¿Ya? Ese es el punto que tú tienes que saber. Si tu propiedad de 2 dormitorios es un baño, que yo tengo propiedades de 2 dormitorios que, por ejemplo, no pagan contribuciones, porque están tasadas en menos de, hoy día anda por ahí como 48 millones el monto exento, y si está tasada superior, en el fondo, si tu propiedad, por ejemplo, está tasada en 65 millones de pesos, ¿cuánto va a pagar? Va a pagar más o menos el 1% de ese valor exento de la tasación. ¿Qué quiere decir? Si vale 60 millones y el monto exento son 47, va a pagar 13 millones, el 1% de 13 millones. ¿Ya? Y eso dividido en los 4 periodos del año. Entonces, más o menos una propiedad de 2 dormitorios, un baño, en una comuna, en un sector más emergente, o en un sector medianamente consolidado, tipo San Miguel, qué sé yo, debiese andar por el orden de, hoy día están como las cuotas de 100 lucas. De Yes. hecho, déjame hacer un cálculo rápido para ver cuánto pagué yo, pero si uno hiciera un cálculo y la propiedad vale, la tasable, no sé, pues 1.600 UF, supongamos que es la tasación, 39.500 aprox la UF, 63 millones de pesos, menos el monto exento, que es como 46, son 17 millones de pesos por 1%, más o menos, 170 lucas al año, dividido en 4, cada cuota más o menos de 42, 44 lucas. ¿Ya? Esa es una propiedad que esté evaluada en 1.600 UF. Ahí, entre más sea la evaluación fiscal, más te va a costar, obviamente, pero recuerden, el cálculo es el valor de la propiedad de tasación fiscal
menos el monto exento, y eso le sacan el 1%, varía entre el 0,9 al 1, pero con el 1 ustedes ya se van a la segura. Perfecto. Buen punto. Eso es un tema clave. O sea, ese dato, esa regla, digamos, como del pulgar, si más o menos ese excedente va a pagar 1%, uno puede tener un orden. Entonces ya uno sabe que sea una propiedad con ese valor de 60, 70 millones de pesos, la construcción debería ser relativamente baja. O sea, cuando las construcciones tienden a ser ya más pesadas, ya propiedades ya de 10.000, 15.000, 20.000 UF o más, obviamente ya hay que planificar bien el pago de construcciones porque pueden ser 1 o 2 millones en el año, ¿okay? Pero hay que entender un poco bien ese numerito, ¿ya? Bien, sigamos acá un poco con el tema inmobiliario. Ahí nos llega otra pregunta que nos dice, ¿puedo rehipotecar mi casa para invertir en otra propiedad? Y la respuesta obviamente es sí, sí se puede, siempre y cuando obviamente la propiedad esté bien, digamos, bien comprada, tenga cierta revalorización, pero si efectivamente yo tengo una propiedad importante, ya sea pagada, o sea, si la propiedad está sin deuda, ya está mi nombre, o tengo una propiedad con hipoteca o con un hipotecario, cualquiera de esos escenarios yo pudiese rehipotecarla, sacar un fines generales para básicamente capitalizar parte de la utilidad, aumentando la deuda, sin duda, pero pudiese traer, digamos, sacarle la liquidez, digamos, a esa inversión para, por ejemplo, comprar otras propiedades. Lo importante es entender que si yo refinancio mi propiedad, mi capacidad de financiamiento se va a acotar porque obviamente voy a tener que meterle más deuda a mi espalda financiera, digámoslo así. Entonces tengo que sacar bien el cálculo de asumiendo esa deuda nueva, tengo todavía espacio, digamos, con la liquidez que tenga para comprarme una segunda, una tercera, segunda propiedad. Yo haría ese cálculo, pero conceptualmente, claramente sí se puede hacer, ¿no? Bien. Y hay que entender, porque de repente uno, para complementar, piensa como en este modelo gringo de comprar, arreglar, arrendar, rehipotecar y volver a comprar, que suena muy lindo en el libro, el método BRRR, pero la verdad hay que tener ojo que no funciona tan así en Chile, porque en Estados Unidos cuando te evalúan un hipotecario te evalúan el negocio, acá te evalúan tu carga. Entonces, probablemente si tú tienes una propiedad comprada al contado, ¿ya? Una propiedad y vale, no sé, 100 millones de pesos, el crédito a fines generales, primero hay que entender que no te van a dar igual que un crédito hipotecario, no te van a dar el 90% a 30 años, tasa bacán, te van a dar menos. Entonces, supongamos que te van a dar el 70, quizás, ¿ya? Y a menos años. Entonces, la de 100 millones te van a dar 70 millones. Tú tendrías, para que funcione el negocio, tendrías que con 70 millones comprarte otra propiedad, y ahí como te compraste una, y supongamos que negociaste a mango, y te compraste una que vale, lo logré negociar y vale 80, la compré al contado, pero ¿qué así? Pues porque tenéis la deuda. Entonces vas a decir, oye, me dan un fines generales de esta propiedad, pucha señor, te puedo dar, pero hoy día, está bien, usted tiene un activo, pero tiene una deuda. Ya no te puedo volver a dar un 70% de esa propiedad. ¿Cachai? Entonces, no es algo que te permita hacerlo muchas veces. Perfecto. Y eso normalmente personas lo hacen cuando tienen propiedades ya pagadas o cuando ya tienen propiedades hace muchos años, digamos, y ya todavía el saldo de la deuda es Ya muy han subido de pequeña. precio. Eso, ha subido harto de precio. Digamos, mira, digo, puedo refinanciarla y sacarle, no sé, yo he tenido casos con clientes y le sacan 100 palos cash y con eso, obviamente, si soy sujeto a crédito, puedo seguir comprando, pero eso, hay que revisar bien el tema del financiamiento, ¿no? Pero conceptualmente sí se puede hacer, ¿no? Aquí nos llegó una pregunta por el chat de César Martínez, un punto clave, y esto le ha pasado a mucha gente el día de hoy. Esta persona, César, compró, bueno, tiene un par de proyectos inmobiliarios, un par de departamentos arrendados que compró hace 5 o 6 años y que hoy está el famoso delta negativo. La diferencia entre arriendo y dividendo es negativo, o sea, tiene que poner algo de plata todos los meses en su bolsillo para ir pagando esa deuda, cosa que no es mala, o sea, solo por eso no es mala. Y pregunta, ¿qué hacer? O sea, ¿aguanto? ¿Sigo pagando ese delta hasta quizás pueda refinanciar o el canon de arriendo vaya mejorando en el tiempo o salgo a vender de una vez? Esa misma duda le pasó a mucha gente en los últimos 3 años, que quizás incluso se sobrapalancó y compró de más hace 4 o 5 años con el tema del multicrédito, bonopie, etcétera. Y muchas de esas personas que quizás no tienen, quizás César tienen la capacidad de pagar ese delta negativo de su bolsillo todos los meses. Hay gente que quizás no puede porque tiene un ingreso más bajo o su capacidad de ahorro es mucho más chiquitito. Y quizás a mucha gente le pasó eso y tiene que tratar de salir a vender las propiedades por necesidad de liquidez y hay un exceso de oferta, muchas personas en la misma situación. Y por otra parte, las tasas altas, la gente no queriendo comprar y los bancos no queriendo prestar, entre comillas, tanta plata, se crea un shock, digamos, de oferta-demanda, mucha oferta, poca demanda, y por eso es que muchos proyectos usados en ciertos sectores momentáneamente han bajado de precio. Entonces, ahí yo te diría, César, si puedes aguantar ese delta y partiendo de la teoría que hiciste unas buenas inversiones, obviando que el delta negativo lo tengas, pero si son buenas inversiones, buenos proyectos y que en el tiempo va a ir mejorando el precio,
yo te recomendaría aguantar un poco, trataría de evitar vender ahora, porque quizás no es el mejor momento para vender, pero trataría de aguantar un poquito más, por lo menos, al menos, quizás un año, quizás que bajen las tasas, el mercado inmobiliario que se reactive, etcétera, para tratar de salir a vender a un mejor precio, excepto que estés urgido. Si estás urgido, bueno, no necesitas Sí, a porque esa es forzar la esa. diferencia. Depende de cómo estás urgido tú. Sí. Sí, eso importa porque hoy día está malo para vender. Hoy día es bueno para comprar a quienes tienen liquidez, po. De hecho, por ejemplo, a mí me llegó una oferta que la estoy evaluando, estoy viendo si no la compro yo para mandársela a alguien, pero un departamento en la estación central, que la gente tiene pánico, pero está arrendado, es de un edificio que es filete, de una inmobiliaria filete, en 1500 UF de 2 dormitorios, 46 metros cuadrados. Yo encuentro que es un ofertón y está arrendada en 340. Entonces Bueno, es como un cambio sobre el 7%, que anda bien, pero todo el mundo le tiene miedo. Y ella de hecho ha tenido que bajar el precio porque ella quiere salir urgida. Y ha tenido que ir, partió vendiendo los 2000 UF, nadie la pescó, 1700 UF, nadie la pescó. Y eso es lo que te pasa. Si uno vende hoy día, no te pescan. exacto. Y ahí es donde está la contraparte, la ¿Hay más gente preguntas o quizás. sacamos las de... ah, ¿Cómo? ¿Hay más preguntas del WhatsApp o ya Sí, las del no. chat de acá? Tenemos acá uno más, todavía nos quedan, pero ahí por ahora nos quedamos en el rubro inmobiliario. Ahí te pregunto, Pancho. Pregúntanos, dice, ¿apalancarme mucho o pagar más pie? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué le recomendarías a la gente? Depende mucho de la persona. ¿Ya? Ahí la persona que preguntó eso. El apalancamiento, recuerden que es la deuda. Y el apalancamiento es un arma de doble filo. ¿Ya? ¿Qué significa? Que te puede salir el tiro por la culata, te puede ir muy bien. Puede ser que el negocio te vaya increíble porque te apalancaste por 10, es decir, diste un 10% de pie, 90% de deuda, todo te fue bien, la propiedad subió de valor, todo maravilloso, y la vendiste y ganaste un montón, multipli- multiplicaste por 10 tu ganancia. Pero ¿qué pasa si estáis justamente enfrentado a la situación que esta niña que me ofreció a mí el departamento, que el departamento lo compró, no sé, en 1700 UF, está desesperada y quiere venderlo más barato de lo que lo compró porque quiere salir? Y va a salir 10 veces peor. ¿Ya? Entonces, el apalancamiento hay que entenderlo como tal, no es positivo, es simplemente multiplicador de lo bueno y de lo malo. Entonces, si uno está dispuesto a correr el riesgo, que obviamente en el mundo inmobiliario son más acotados, pero siempre existen, tiene ganas en el fondo de multiplicar su patrimonio, porque la gracia del apalancamiento inmobiliario es que una de las herramientas normalmente mm, nunca es segura, pero de las menos inseguras, por así decirlo, que existen para ampliar el capital con estos riesgos moderados, a diferencia del trading, qué sé yo, o de otras herramientas que te permiten apalancar, pero con mucha mayor volatilidad. Entonces, es muy interesante el apalancamiento inmobiliario, pero uno tiene que saber en qué se está metiendo. ¿Estoy dispuesto a correr ese riesgo? Sí o no, qué sé yo. Yo, por ejemplo, he ocupado harto apalancamiento. Tengo varias propiedades, algunas al 90, algunas al 85, y yo trato de hacerlas al 90, pero obviamente, ¿qué más, Chris? Ahí estamos, perdón, me pegó un segundo. Perfecto. Importante el tema del pie y qué pasa, como el caso de César que nos había preguntado, si quizás yo voy a hacer mis primeras inversiones inmobiliarias y me preocupa que el dividendo sea muy alto y por otra parte ojalá tenga buena caja, o sea, tenga buena liquidez y me preocupa mucho el tema del dividendo que quede en delta negativo, no sería tan descabellado, quizás subir un poquito menos de riesgo, dar un poquito más de pie y entre comillas dormir un poco más tranquilo, ¿okay? Que quizás eso puede aplicar para personas que tengan ya mucha más caja. Si estoy partiendo, digamos, tengo un buen trabajo y quiero crecer un poco más, asumiendo esos riesgos, pudiese, digamos, tratar de buscar más financiamiento. ¿Okay? Dependiendo un poco en qué momento de la vida patrimonial estés. ¿Okay? Bien, bien, aquí nos había comentado Christopher, nos comentó, me gustaría saber si el APB régimen B tiene un límite que corresponde al 23% de tu base imponible, lo que significa que no puedes deducir más del 23% de tus ingresos anuales. No sé si tú tengas la respuesta, pero sí es correcto. Efectivamente no podemos aportar más. El régimen B tiene el límite de las 600 UFs en el año, que hoy son más o menos 24 millones de pesos, pero también está ese tope que no es tan conocido y efectivamente eso aplica para gente quizás de altos ingresos con una capacidad de ahorro muy grande o gente que recibe bonos muy altos, quizás para llegar a ciertos límites, entonces no debería aportar más de ese 23%, es 23.2%, si no me equivoco, de tema de tu base imponible. Así que sí, se aplica. En el fondo el tope es o 600 UFs o 23%. Exactamente. Bien, acá Paulina nos comenta, vamos a ver, estoy jubilada, tengo 1.000 millones de pesos, vivo de eso. Hay que preguntar cómo vives de eso, ya lo vamos a ver. ¿Dónde puedo invertir para sacar mejor dividendo sin arriesgar nada? Yo vivo de eso y gasto 2 millones mensuales. ¿Qué hago
Tengo 63, perfecto, importante, Paulina. Qué bueno que tengas ese capital, eso hay que protegerlo muy bien, hay que cuidarlo muy bien. Y si inviertes bien ese capital, con una buena asesoría, con buen conocimiento, una buena estrategia, créeme que ese $1.000.000 pudiese tranquilamente, si asumiendo poco riesgo, sacar 5, 4, 6 millones de pesos mensuales. O sea, mil millones, Paulina, 1.000 millones mensuales, ¿Sabes? 2 millones te lo entrega con cero riesgo, yo diría. Sí, total, ¿sabes? Es como muy Con muy tranquilo. bajito riesgo, 5. Sí, por eso. Entonces, hay un asesor de verdad que no te metan en un producto que les Eso. estén ganando ellos, puede llegar muy fácil. Si piensa, Paulina, que un fondo así, algo de renta fija de alta calidad del fondo, o sea, debería estar en torno al 5 o 6% anual, que si estamos hablando Exacto. de 1.000 millones, pucha, son 50, 60 millones al año, que más que 2 millones mensuales. 4,5, 5 mensual. Entonces, importante poner siempre comentarlo y para todos los que nos están acompañando, eso que dice sin arriesgar nada, eso no es real, siempre hay que arriesgar algo, que obviamente Sí, siempre hay un riesgo, siempre hay sí, eso conviene tenerlo claro, no existe eso. el cero, así Claro, cero eso. riesgo, porque uno compra departamento, es bacán, sí, pero te lo pueden tomar, o sea, todo puede pasar, Todo, pero claro. uno dice, oye, el riesgo tiende a cero. Si uno se va a un banco gigante, a un money market, tiende a cero. Pero qué impresionante, que Paulina, ahí, ojalá que nos diera la receta de cómo llegaste a los 1.000 millones, ese está bueno. Bueno, Esa es ahí como no, una invitada para el podcast, cómo sí, jubilar. Tú podrías decir que vas a vivir realmente el júbilo, jubilar eso. teniendo 63 años y relativamente resuelta la existencia económica. Totalmente, de verdad. Y son los casos de éxito. Paulina, de verdad, felicidades, no sabremos tu historia, después quizás no nos las cuentas, pero por eso, mijo, nos está comentando dónde puedo. Casos como el tuyo, de verdad te recomiendo, de todas maneras, toma la reunión, esta reunión gratuita, de verdad, para que tengas reuniones con nosotros, equipos de asesores especializados, certificados, todo lo demás, para poder conocer tu situación y poder ayudarte, como comentó muy bien Pancho, sin estar con conflicto de intereses, con otro tipo de cosas que pasan mucho en la industria financiera, para poder ayudarte muy bien a cómo quizás saco esos 4 o 5 millones de pesos, si es que es necesario. Quizás tú dices, mira, quizás no necesito sacar 5 o 6 millones de pesos hoy, pero quizás sacas tus 2, 3 y el excedente es reinversión para que tus 1.000 millones de pesos siga creciendo inclusive. Entonces, pero tienes que hacerlo bien, ¿ok? Eso es clave, tienes que valorar Como dice mucho Ofni, eso. incluso un depósito a plazo te va a generar más que eso. Sí, Pero siento que es como que estáis regalándole todo al banco, pero está sí, bien. Si uno dice, oye, yo quiero regalarle al banco, pero con tal de que me dé un poco, perfecto. Esa también es una alternativa. claro. Y es un tema importante para todos los que nos acompañan. Obviamente, sabemos que los bancos en Chile son instituciones bastante reguladas, bastante sólidas, solventes, y lo hemos comentado en webinars anteriores. Pero hablando del riesgo, yo si tuviese 1.000 millones de pesos disponibles, de eso viviera, hay que gestionar el tema del riesgo, porque lo mismo, el peor escenario posible, si mi banco donde tengo ese capital estacionado en una cuenta corriente quiebra, de ese capital voy a recuperar solo 14 millones de pesos. Solo Esa es la 14 garantía. millones de pesos. Es el La, caso crítico, ese es un eso, caso caso crítico, borde pero es extremo. verdad. Claro, Si el banco quiebra, a ti te dan 14. exactamente. Entonces, es un caso muy extremo, Garantizado por pero ley. Son 14. exacto. Pues para alguien que tiene 1.000 millones, 14 es maní. Exactamente. Entonces es un tema para ti. Bueno, y por ahí nos había comentado Ofni Fernández, con suerte tengo 15 millones, perfecto, es un buen capital y mucha gente quizás te viera a ti y dijera, ojalá yo tener 15 millones de pesos. Por eso todo esto es muy subjetivo y lo que tengas donde estés parado el día de hoy, tienes que hacer el trabajo bien para ir haciendo crecer esta bolita. ¿No? Así que ánimo, paciencia y hay que hacer las cosas que hay que hacer. ¿Okay? Eso Mira, siempre, pero acá hay siempre. más preguntas arriba que están buenas. Ya, Está, vamos. ¿cuál sería el consejo hoy para alguien que tiene un par de departamentos desde hace 5 o 6 años y el arriendo está por debajo de dividendo? Ah, no, ese ya lo leí. Perdón, Se lo vemos, perfecto. me tupí. Si quieres, ve con la Ignacio Belmar, que también está ahí disponible. Aún soy estudiante y me quedan 3 años para egresar. ¿Me conviene buscar una propiedad para que entre dentro de algún subsidio? ¿O si me encuentro alguna buena oportunidad, pero que salga dentro del rango del subsidio? Pero ahí la pregunta, Ignacio, es si estás trabajando, porque si estás estudiando en el fondo, no te van a dar crédito hipotecario. ¿Ah? A menos que estés estudiando y trabajando y tengas sueldo y lo puedas justificar y todo el tema. Pero yo diría que es importante, o que tengas la plata al contado, que no creo que sea el caso, pero es súper importante que uno sepa sus condiciones para poder comprar. ¿Ah? Tú me dices, me quedan 3 años para egresar, pucha, podría llegar alguien y decirte, compadre, perro, te vendo un departamento que se entrega en 4 años, todo filete, pero vaya a estar recién egresado, no sabemos si vaya a tener trabajo, si vaya a lograr la antigüedad, porque tenés que tener mínimo un año de antigüedad para que tengan crédito, entonces es súper riesgoso, diría yo, pensar en comprarte una propiedad antes de egresar, apostando a que te la van a entregar y vaya a estar todo bien.
Porque por último, cuando uno está recién egresado en su primera pega, ya uno podría decir, oye, su primera pega es buena pega, ya sabéis que de ahí debería ir para arriba, es decir, la primera pega va aquí, ahí tú ya puedes proyectar. Tú puedes decir, oye, mi primera pega gana 1 millón. Pucha, me voy a comprar una propiedad que me sirva con 1 millón, pero yo creo que cuando me la entregue voy a ganar 1,3 millones. Y ahí uno puede hacer ciertas proyecciones. Pero estando estudiando, diría que el foco, ganar plata si podís, hacer trabajitos en paralelo, eh, educarte y después te van a llegar solas las oportunidades. Perfecto, un punto. Qué bueno que estés acá escuchando esto, tú ya estés estudiando. Ese es un buen punto de partida. Mira, aquí nos dejaron otra pregunta por el chat que dice, hablando también del tema inmobiliario, si estoy pensando en invertir en 3 propiedades, entre paréntesis, los 2 primeros de F2 y el tercero no tendría el beneficio, obviamente. Mi pregunta es si a partir del tercero debo pagar mensualmente impuestos, ya vamos a revisar eso, por lo que gane los arriendos, ¿ok? Y en dado caso que sea así, me conviene vivir en esa tercera propiedad más que arrendarla. Importante, lo habíamos hablado, el DF2 aplica solo para las primeras 2 propiedades, así que esas primeras 2 propiedades arrendadas no va a pagar impuesto a la renta, así que directamente ingreso no renta, al bolsillo directamente. Y si la tercera propiedad la arriendas, sí va a pagar impuesto, pero no suele ser tan, digamos, tan tóxico a nivel de impositivo el arriendo de la tercera propiedad, porque también hay otros beneficios como el 55 bis, que también lo hemos hablado mucho en estos espacios, que básicamente es una rebaja de los intereses que uno paga en los créditos hipotecarios. Entonces, a nivel muy, muy empírico, hasta la tercera, cuarta propiedad, normalmente no, puedes hacerlo como persona natural comprándolos, digamos, para arrendarlo, ¿ok? Entonces, es un poco la lógica. Si quieres vivir en la tercera propiedad, puedes hacerlo, pero depende un poco del plan. Si quieres comprar para vivir o quieres comprar para inversión, tienes que definirlo bien, pero digámoslo así, las primeras 2 entran corrido, la tercera tienes que pagar impuestos, pero normalmente se netea o incluso sales positiva con las rebajas impositivas del 55 bis, ¿no? Exactamente. Bien. Me llegaron 2 preguntas en privado, pero que son públicas, yo encuentro súper buenas. Vale. Una es, ¿cómo se tributa un portafolio de ETF de acciones chilenas, IPSA? Que da lo mismo que sea IPSA o no, ojo. Pero ¿cómo tributa un ETF de acciones chilenas por boleta de honorario? Ahí es independiente, para el que preguntó, si es que en boleta o con sueldo, al final, todos los dividendos, si tú inviertes en un ETF, todos los dividendos que genera ese ETF entran como ingreso o renta. Te van a entrar a tu global complementario, básicamente. Y ahí te pregunto a ti, Cris, porque yo sé que los fondos mutuos tienen esta ley que mientras no los saquen, en los ETFs, el mayor valor del ETF te lo tienen que anualmente poner para la renta. Importante. Y eso lo hago con otra pregunta que llevo igual, que cuando uno paga impuestos por inversiones financieras, en este caso como ETFs nacionales, que es un poco la pregunta de renta variable, recuerda que uno paga impuestos siempre que uno genere utilidad, en este caso, y si compro ETFs o acciones chilenas, la misma dinámica, una vez que yo venda esas posiciones, o sea, si yo compro hoy el ETF del IPSA, por ejemplo, y invertí 1 millón de pesos y lo dejé ahí indefinidamente, no tengo que pagar impuestos ni ahora, ni pasado mañana, y el próximo año, hasta que no lo venda. Cuando yo lo Hasta que lo vendo, vendan, si es que gané, po. eso, obviamente, y si salgo con terreno positivo, o sea, quizás si el mercado cayó mañana, que ahora el IPSA está en máximo, y yo compré montado en el FOMO, digamos, de esto, y mañana cayó un 10%, y yo me asusté y vendí con pérdida, no va a tener que pagar impuestos, solo voy a perder lo que perdí, la pérdida de capital. Pero si yo compré cualquier tontera, 1 millón de pesos, y dentro de X años o meses, esto subió a 1.200.000, y yo vendo, conceptualmente va a pagar impuestos sobre esos 200.000 pesos de utilidad, descontándolo la inflación, y esos ETF y acciones locales se acogen, que también lo hemos hablado, al beneficio 107 LIR. O sea, esa utilidad va a pagar 10% fijo sobre esa margen que sacamos. ¿Okay? Entonces pagan 10% fijo al momento de vender en la próxima declaración renta. ¿Okay? No es que se paga mensualmente ni cuando hace la operación, sino todo eso se va como acumulando para la próxima declaración renta y se hace automático. ¿Ya? Mira acá, otra que me mandaron. Tengo 7 departamentos, dice. 6 de esos pagados al 100%. Mira, tenemos aquí buenos Ya. prospectos. Buen Ah, mira, prospecto. gente Eso. con buen capital. Sí. Felicitaciones, de verdad, qué lindo De verdad. este tipo de personas. Mira, me queda uno con deuda solamente. ¿Me convendría mantenerlos como persona natural o conviene pasarlo a una sociedad? Buena pregunta. Y va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, si tú me dijeras que eres una persona jubilada que simplemente vive de los ingresos de estas propiedades y entre todas no suman más de 2 3 millones de pesos, por decirte,
quizás como persona no pasaría grandes dramas, porque tu lugar complementario estaría dentro de todo en un rango bajo, no es como que vaya a dar a sacar una gran mascada de impuestos para que valga la pena, porque como empresa uno podría reducir costos, tiene un montón de cosas interesantes que hacer, pero a su vez puede pagar un 27% sobre la utilidad, po. Y no sé cuántos gastos, no podéis meterle tanto gasto tampoco. La administradora, el contador y dejamos de sumar. Entonces, probablemente quizás pagaría incluso más impuestos como empresa que como persona. Así que está viviendo solamente los arriendos. ¿Ah? Y los arriendos nos suman un monto cuantioso. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, de repente cuando si tú decís, no, pero en verdad, Francisco, estoy ganando 6 millones mensuales con esto, chuta, ya, yo creo que con 6 más probable es que ya estén empezando a sacar una mascada importante, valdría la pena juntarse con un asesor tributario que quizás te va a decir, mira, hagamos algo, pasemos, quédate con 3 como persona, los otros para tu empresa, o incluso te dice, O vende. ¿para qué? Para que liberarte a ti toda la carga, que es bla, 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 eh, y que la empresa además empiece a tener flujo, porque como, en el fondo tú tienes un límite, que es tu edad. O sea, aunque tengáis mucho patrimonio, si tenéis 70 años no te dan más crédito. Pero tu empresa, al revés, si tu empresa está sanita y lleva 4 años con arriendo, empieza a convertirse en una sociedad de inversiones inmobiliarias con flujo y con patrimonio. Y esa sociedad puede volver a pedir más crédito. Y esa sociedad además puede ser familiar después. Entonces, bueno, ahí hay varios temas que son interesantes, al menos tomarse una reunión con personas especialistas, en este caso los chicos de Patrimonio, para que te orienten a dónde pueden ir, con algún especialista tributario. Pero es interesante el caso, yo al menos haría la consulta, ¿no? Porque ahí esto es como para una sesión tuya, en el fondo. Sí, sí, total. O sea, y ahí aplica un poco, si las 6 propiedades, quizás las 6 son arrendadas, o quizás tiene 3 propiedades de uso y solo 3 generan Sí, ingresos. también. Puede ser también. También. Entonces, Si las propiedades son todas vacacionales, es distinto que son arrendadas. claro, y también a veces financieramente a nivel tributario te puede incluso convenir y no solo pasarlas a la sociedad, sino vender alguna propiedad y capitalizar y después pasar el capital a la sociedad. Hay muchas alternativas, eso obviamente hay que revisar. ¿Ya? Ahí creo que me anclo un poco a un comentario de OFNI, creo que de lo que hablamos del ETF de acciones locales, que de cómo pagar impuestos. Aquí dice, siempre y cuando no lo retires, es importante. Yo puedo tener una cuenta en una corredora de bolsa, por ejemplo, en cualquier plataforma fintech. Yo invertí, compré el activo financiero, compré el ETF, lo mantuve por X tiempo, lo vendo, hago una utilidad efectiva. Así sea que el capital no salga de mi banco y se mantenga en la plataforma, ya yo no soy dueño de ese activo. ¿Okay? Así que ya automáticamente se informa al Servicio de Impuestos Internos para la próxima declaración renta que tengo que tributar por esa utilidad. Así sea que yo el capital no lo reciba o lo reinvierta o lo deje en la plataforma. ¿Okay? Siempre hay que pagar cuando yo me deshago del activo. Y por ahí también he comentado lo mismo de qué pasa con esos ETFs. Ahí nos preguntó Ignacio. Si me generan dividendos, los dividendos automáticamente pagan impuestos porque es plata, es cash que nos llega. Y eso va directamente obviamente, al tema del valor complementario. Es como si tu sueldo hubiese subido un poquitito, ¿verdad? Que normalmente si no tengo capital tan alto, el tema tributario no es tan tóxico, digamos, a nivel de dividendos, ¿no? Así sea que los reinvierta. Misma dinámica. Cuando los recibo, normalmente va a pagar impuestos por eso. Hay ciertos beneficios ahí de por medio, pero obviamente dependerá de cada caso, ¿no? Por aquí, bueno, Carmen, parece que Carmen Carmona, parece que es otro perfil, o se le fue un cero, es un buen perfil, muy buen perfil, tiene 40.000 UF en cash, por lo que entiendo. O 4.000, el monto que sea, igual es un buen monto, y nos comenta que está cesante, podría solicitar crédito hipotecario, ya tengo una propiedad de inversión importante. Cuando uno quiere evaluarse, lo comentó Pancho ahora, cuando quiero, con el caso del estudiante, cuando quiero sacar un crédito hipotecario, lo más que va a ver el banco, lo más que me va a pedir, entre otras cosas, es mi ingreso, mi capacidad de pagar, de hacerle como efectivo ese compromiso de las cuotas futuras, de pagar el dividendo. Si yo puedo tener hoy 1.000 millones de pesos en cash y pedir un crédito hipotecario de 4.000, 5.000, 10.000 UFs, es poco probable que me lo presten, ¿okay? Porque el banco no quiere, digamos, entrar en que tú no pagues, porque esos 1.000 millones de pesos tú puedes comprar. Imagínate que el banco te preste el hipotecario y tú mañana esos 1.000 millones de pesos te lo lleves a otra parte o lo gastes, obviamente no tienes la capacidad de pago, ¿okay? Entonces, normalmente el banco acá y en muchas partes del mundo ve no solo el activo que tienes en tu patrimonio que tengas en tu espalda, digámoslo así, sino tu capacidad de generar flujo, que en general es por ingresos, por trabajo, sueldos, dividendos, empresas, etc. ¿No? Bien, aquí nos comenta José Andrés Ugarte, ¿recomiendan Banco Estado o Itaú para crear un portafolio de ETFs? Depende, hay que ver como todo. Si yo quiero abrir cuenta de una corredora de bolsa para comprar ETFs, por ejemplo, la variable, entendiendo que estos son 2 bancos regulados, las corredoras de bolsa son reguladas y son parte de la Bolsa de Santiago, o sea, a nivel de regulación y seguridad conceptualmente es lo mismo, o hablan el mismo lenguaje,
es el tema de la comisión. O sea, si tengo una comisión mucho más alta que otra, recordemos que las corredoras de bolsa cobran un costo de transacción al momento de comprar y vender. Si una me va a cobrar más que otra, debería yo elegir, digamos, la que me cobra menos, que históricamente Itaú suele ser más barata, ¿no? Sí, normalmente los inversionistas optan más por la del Itaú. La Itaú, no sé si siempre va a ser así, pero la del Itaú hasta el minuto ha sido una de las corredoras como bien premiadas por inversionistas por ser relativamente barata, permite negociación, hay personas que incluso no le cobra casi nada, entonces ahí tenés que cotízala al Sí, final. eso. Porque como banco, bueno, y también como el servicio al cliente, yo no sabría decirte cómo es la del Banco Estado, yo no sé si tienen la mesa de dinero con muchas personas de atención, si es que queréis llamar a un ejecutivo, versus el Itaú, que es un poquitín más pequeño en ese sentido no tiene tanto volumen de clientes, etcétera. Y importante también, siempre pasa mucho en la parte de inversión, en este mundo muy moderno, tecnológico, etcétera, hay que también ver cuál es la experiencia de usuario, no solo el tema de la atención, que es importantísima, sino cómo es la plataforma, cómo es la parte operativa de comprar y vender, es más fácil, es más simple, la parte de los reportes, las cartolas, porque, por ejemplo, Itaú, que la conozco muy bien, es muy tradicional, muy antigua, y hay mucha gente más joven, más moderna, que quizás conoce Finto, al otro tipo de plataformas más modernas, no le gusta porque está como diseñada en los años 80. Entonces, si ahí entiendo que lo que quiero es acceso a buenos productos y costos muy baratos, quizá me conviene, pero si estoy buscando alguna mejor experiencia de usuario, quizás debería buscar alguna otra alternativa, ¿ya? Bien, por acá nos preguntan también en la misma línea, bueno, ahí Pancho, te pregunto, cuando invierto en plataformas digitales como Fractional, Rational, Soy Focus, ¿el impuesto es solo la ganancia o al total de lo que yo puse más la ganancia? El impuesto, porque una cosa es la comisión y otra cosa es el impuesto, ¿ya? El impuesto sobre las ganancias. Eso recuerda siempre porque si tú pagas impuestos es porque te va bien en la vida. ¿Ah? Si te va mal, no pagas ni uno. Entonces, eso es muy relevante. Y el otro es la comisión. La comisión es sobre el total. ¿Ah? A ti te cobran por administrar tus lucas. ¿Ya? Puede ser un 1%, un 0 algo por ciento, un 2%, va a depender de la empresa. Pero una cosa es la comisión y otra es los impuestos. Que los impuestos es por la ganancia. Perfecto. Aquí vamos, bueno, ahí Alexis Moreno. ¿Qué tal, Alexis? Qué bueno verte por acá. Itaú Nevasa es muy chistoso porque son dos corredoras distintas, pero trabajan con la misma plataforma, así que la experiencia de usuario es exactamente la Las dos son misma. como antihuecas, o Eso, sea, y es la misma cartola, todo lo mismo, así que es a gusto del consumidor, ¿ya? Aquí Galina Torres nos comenta, ¿cómo tributan las acciones en un broker en Estados Unidos? Si no las he vendido, ¿tengo que pagar impuestos en USA o automáticamente el broker descuenta impuestos? Tengo un portafolio de acciones americanas que abrí este año y quiero dejarlo 5 años por lo menos. Importante. Va a poner el ejemplo, probablemente hayas abierto cuenta de Interactive Broker, que quizás es uno de los más grandes en Estados Unidos, es el más grande realmente. ¿Qué pasa con las inversiones en el extranjero? Primero que todo, no se acogen a los beneficios tributarios en Chile, así que toda la utilidad que tú puedas generar por dividendo o por ganancia de capital, a la diferencia entre precio de venta y precio de compra, si es que sales con terreno positivo, con ganancia, automáticamente va al global complementario. Entonces, si tú eres una persona de ingresos medios o altos, o sea, si estás en los tramos impositivos un poco más altos, te va a pegar fuerte. Casos puntuales, imagínate, pongamos los números, cada ganas, no sé, 4 o 5 millones de pesos, estás en el tramo del 23 e inviertes afuera X miles de dólares y sacas, imagínate, en X tiempo, en 5 años, sacas $20,000 de utilidad o $10,000 de utilidad, de esos $10,000 de utilidad vas a tener que pagar un 23%. O sea, te va a quedar, el servicio de impuesto interno te va a quitar una mascada de 2.300.000, el equivalente en dólares en pesos. Además de la parte operativa, de que tú tienes que efectivamente declarar esto a través de la declaración jurada 1929 para decirle al servicio de impuesto interno que tú te llevaste este capital y lo tienes invertido allá, y cuando lo vayas a traer o vayas a vender esa posición, en las declaraciones de renta tienes que hacer esa parte operativa que puede ser un poco engorrosa para muchas personas, y eso a nivel de ganancia de capital, ¿ok? Si no vendes las posiciones, en teoría igualmente tienes que informarlo, ¿ok? Y los dividendos que vayas generando, porque la mayoría de los ETFs o acciones van pagando dividendos así sea una vez al año, 2 veces al año, así sea muy poca plata, eso es plata que efectivamente está llegando a tu posesión, digámoslo así, plata cash, así sea que no la traigas a Chile. Cuando uno paga impuestos, recuerda que el título es impuesto global complementario. O sea, la ley te dice que uno tiene que pagar impuestos. Si uno tiene la residencia tributaria o el domicilio fiscal en Chile, tengo que pagar impuestos por toda la utilidad que yo genere a nivel global, o sea, en todo el mundo. O sea, si yo en teoría generé $1 de dividendo este año, debería yo informarlo y eso se me debería sumar a mi impuesto global complementario, ¿no? Es medio burocrático, pero así, eso es lo que dice la ley, ¿no? Por eso, a veces no conviene, si tengo patrimonios quizás muy pequeños, estoy partiendo,
quizás conviene hacer inversiones locales para aprovechar, minimizar la parte operativa burocrática que puede ser complicada o tener que buscar ayuda a un contador y pagar plata por eso. Y además la parte de las rentabilidades me pueda acoger a beneficios tributarios que termine traduciendo en pagar menos impuestos y ganar más, ¿no? Bien, ahí Ofni también nos comentó que Itaú es más engorroso. Sí, efectivamente la plataforma es un poco más engorrosa. Aquí Matías nos comenta, es recomendable invertir siendo joven en ambas estrategias, es decir, 50% en crecimiento y 50% dividendero. ¿Okay? Vaca lecheras, DGI, perfecto. Bueno, ahí yo quiero comentar un poco mi opinión, después le preguntaremos a Pancho cómo lo ve, pero normalmente si tú eres joven, depende un poco de tu situación financiera, porque hay gente joven que tiene muy buenos ingresos, gente joven que está partiendo su primer trabajo, etcétera, pero normalmente si estás generando tus primeros ingresos, tus primeros ahorros y tu ingreso relativamente todavía es acotado, el tema de las vacas lecheras normalmente no es tan conveniente. ¿Por qué? Porque si yo tengo, imagínate, 500,000 pesos invertidos en esta estrategia de vaca lechera y el mejor escenario me da un 10%, en un año voy a generar 50,000 pesos. 50,000 pesos no te va a cambiar la vida. Entonces, normalmente, en general, y eso depende de cada persona, pero a nivel de estrategia, si uno está en lo que yo llamo la fase de acumulación, la fase de crecimiento patrimonial, o sea, esos primeros años, primera década, inclusive de trabajo, normalmente uno debería buscar tipo de inversiones o vehículos de inversiones que tengan mayor potencial de crecimiento, de retorno, por ejemplo, inversión inmobiliaria apalancada, por ejemplo, renta variable, acciones, tecnología, incluso cripto, buscando mayor potencial, porque en teoría puedo asumir más riesgo porque tengo tiempo y todavía soy joven. ¿Okay? Si me enfoco mucho en dividendos, con poco capital, ya creo que todos o muchos hemos pasado por eso, incluyéndome, cuando uno tiene un poco de capital e invierte en una acción dividendera, lo que te genera en el año puede ser muy poco, y eso incluso puede desmotivar. ¿Okay? Sí, que es distinto quizás al perfil de la persona que nos habló más temprano. Si yo tengo 100 millones de pesos, 500, 1.000 millones de pesos invertido en una estrategia dividendera y eso me da 7, 8% anual, el 10% anual, ya el capital que yo me estaría generando ese patrimonio, ya con eso me sobraría para vivir cómodamente. Entonces, depende un poco del momento de vida que esté. Yo me enfocaría más, quizás el 90% de estrategia de crecimiento y quizás una colita para ir conociendo los dividendos, que siempre hay que conocerlos porque es bueno, pero me enfocaría un poco más en eso. ¿Ya? Bien, acá, Maximiliano, ahí Pancho, tema inmobiliario, ¿cuántas UF están prestando los bancos por cantidad de salarios actualmente? Más o menos, ¿cómo está ese financiamiento? Mira, es que no es tan fácil hoy día decirlo como era antes, que era 500 lucas 1000 UF, pero si uno lo quiere decir por renta, más o menos, para irnos a la segura, es entre 750 800 mil pesos para 1000 UF. ¿Ya? Está bastante más difícil que antes. Entonces hay que tener precaución. Hay casos que son más fortuitos, que les dan, sí, siempre hay. Si uno justo se acoge a la subsidio de la tasa, más lo no sé qué, te conseguí un 3,5, un 3,2, qué sé yo, probablemente va a ser menos, ¿ya? Pero en términos generales, yo diría que cada 750 lucas al menos 1000 UF. O sea, si uno quiere invertir 2000 UF, tiene que ganar 1,5 millones mínimo. Exactamente. Y ese monto antes era, hasta antes de este boom inflacionario, hace 3, 4 años, No mucho menos, puede un era 50% menos. exactamente 6, 700, 800, ya podía ser sujeto a crédito por una buena propiedad y ahora es un palo 2, un palo 4 al menos. ¿Okay? Y eso debería calmarse un poquitito en teoría, ¿okay? Si todo esto va pasando. Mira, aquí había una pregunta que nos dejaron por el chat y están ahí insistiendo varias personas que es una buena pregunta, una pregunta un poquito larga, voy a tratar de simplificarla. Pablo Astudillo compró en 2009, o sea, ya hace un buen tiempo, 12 propiedades, se compró en volumen, probablemente hizo multicrédito, de los cuales se han ido pagando solos, o sea, tienen un buen arriendo delta, o sea, un delta arriendo dividendo. El 2023 vendió 5, al triple de lo que le compraron, de lo que le costó, o sea, las vendió a un buen precio, y con esa utilidad prepagó los otros 7. Eso es una buena estrategia que normalmente es común para quedarme con 7 propiedades pagadas, generando ingresos pasivos 100% del bolsillo. Hay que ver el tema tributario, lo que habíamos hablado en unas preguntas anteriores. Aquí la pregunta dice, son propiedades que ya tienen 15 años, obviamente ya se han ido depresando un poco, gastos más en mantenciones, naturalmente por el tema del tiempo y también dependiendo un poco de los arrendatarios. Y la pregunta es, ¿qué pasa? Aquí dice, el problema es que si los vendo hoy me van a pagar poco en comparación a lo que valen los departamentos. Lo hablamos hace unos minutos. Hoy el mercado de usados, por toda esta situación, está todavía bajoneado. Entonces, si tú hoy no tienes la necesidad de vender hoy, yo mantendría un poco las propiedades al menos un año, que ojalá el mercado de los usados se reactive un poco más para vender a mejor precio. Pero si también todo el gasto de mantenciones, vacancias, ya te está comenzando a hacer ya un dolor de cabeza o te está demandando mucha plata, a veces, si compraste tan buen precio y ya no tienes hipotecario, no estaría tan descabellado tratar incluso de pensar en vender quizás un poquito más barato para cortar un poco esos plazos, capitalizar esa ganancia y buscar en qué invertir ese capital. ¿Okay?
Sí, pues Depende incluso un uno poco. podría hacer un ejercicio, porque quizás vaya a poder vender, no sé, pues en 4 años más, vaya a poder vender un 20% más caro. Calcula cuánto es ese 20% en plata, supongamos que te dan 40 millones. Y trata de hacer un ejercicio de si de aquí a 5 años te vas a gastar más o menos parecido o mucho menos. Si tú dices, no, en 5 años, en 4 años le meto 10 millones y listo, y se arregla todo y funciona todo perfecto. Pero si me decís, no, mira, me voy a echar como 35 palos con lo que he visto este año, he tenido que reparar, malos ratos, dolores de cabeza, puta, casi que terminé en la clínica, yo diría, eh, mejor salirse, ¿no? Sí, o sea, te vas a ahorrar 5 millones, pero miles de dolores de cabeza, mejor Es salirse por y meterlo años. en un fondo más tranquilo, que además te debe preocupar si sube o si baja, pero no debe tener todos esos dolores, ¿ya? Pero va a depender un poco de eso, ¿ah? Va a depender un poco y tratar de hacer un ejercicio no ultra sofisticado, pero sí más o menos tú puedes decir, mira, hoy día estoy vendiendo más barato, pero creo que valen, la situación país debería mejorar de aquí a tantos años, cuánto es esa plata que creo que puedo captar versus vender hoy día y cuánto es lo que yo me gastaría si proyecto los arreglos que estoy haciendo hasta el día de hoy. Y el dolor de cabeza. Por eso. También está la parte financiera y la parte más como Sí, pues, personal, psicológica, etc. sí, pero también, eso también es plata, pues es tiempo. Te quitan tiempo, que tienen que estar pendientes, que no sé qué, bla, bla, eso también medirlo. Son canas. Ahí Ignacio Belmar nos comenta nuevamente, hablando de cómo, de lo que ofrecen las cuentas como Match, Tempo, cuentas de remuneradas, cuentas de ahorro, como tengo, interpretando, parafraseando un poco, tengo cero motivación de invertir en depósito a plazo, money market, un banco. Efectivamente, hoy esos productos, por ser líquidos, incluso algunos rentar un poquito más que un depósito a plazo y que un money market, digamos, un banco, está bueno. Puede ser interesante. Ahí yo te diría, dependiendo un poco de tu momento de vida, ¿sabes? Si tienes, pues nos ha pasado con muchos clientes que me dicen, mira, tengo 200, 300 millones de pesos en depósito a plazo, prefiero moverlos a estas cuentas, aunque muchas tienen topes. Si tú estás en el momento de vida, como hablamos hace unos minutos, de buscar crecimiento patrimonial, quizás no tienes 200, quizás tienes 1 millón de pesos, 500 mil pesos, 5 millones de pesos y quieres crecer, ese tipo de vehículos no te va a llevar o no te debería llegar a donde quieres porque son productos muy conservadores. Aunque rente más que el depósito a plazo es algo muy conservador. Entonces, debería estar buscando un poquito más de retorno, un poquito más de crecimiento, más apalancamiento, más cosas. Y sí estaría muy bueno quizás para dejar para el fondo de reserva. Por ejemplo, capital que vayas a necesitar muy en corto plazo, para emergencias, para un viaje, para dejar un pie de una inversión inmobiliaria que lo vayas a pagar dentro de 6 meses, un año. Pero ya todo lo demás, capital de mediano o largo plazo, no tiene que estar en productos tan conservadores como estos, ¿no? Y ahí, complementando, la persona, por ejemplo, que no sé si estuviste cuando preguntaron, pero la persona que tenía 1.000 millones de pesos, probablemente si tú y quería ganar dos mensuales, ¿para qué se iba a meter en el IPSA? Aunque ya este año le ha ido bien al IPSA, pero si el próximo año caga, frega, sea para abajo. Sí, entonces, por eso depende mucho de en qué estás. ¿Ah? Sí. Ahí va a ayudar a decidir el riesgo que esté dispuesto a tomar. Perfecto. Bien, acá, bueno, ahí va. Tema, también nos llegó algo inmobiliario. Consulta, si eres dueño de una oficina y un departamento que tienes en arriendo, para justificar ese ingreso ante una entidad financiera, o sea, para acreditar esa renta, ¿es suficiente un contrato y las cartolas, digamos, en los bancos con los depósitos o se debe exclusivamente emitir boletas o facturas de arriendo? ¿Cómo fue la pregunta? Si O estoy. sea, No la no, veo. no, no, eso llegó por WhatsApp, eso llegó por WhatsApp. Ah, ya, Si ya. tengo una oficina y un departamento de inversión arrendados y necesito acreditar esos ingresos quizás para evaluar otra inversión inmobiliaria, para acreditar mi renta en el banco, ¿es suficiente tener un contrato, los contratos de arriendo y las cartolas de los bancos donde me pagan todos los meses los arriendos o tengo que sí o sí tener boletas o emitir facturas? No, tiene que estar notariado. Eso, Contrato de contrato. arriendo notariado. Probablemente él como oficina, yo creo que te van a pedir contra. No, que en Sí. oficina me tupo. Porque yo Es estoy que, acostumbrado a es la que eso, y eso es tradicional. importante. Normalmente cuando las personas compran oficina, normalmente, la mayoría, dependiendo del tamaño, obviamente, la gente lo arrienda quizás para empresas. Y normalmente la empresa te va a pedir, digamos, también una factura para temas de Sí, pues. impuestos. Entonces, normalmente uno debería comprar oficina como sociedad, como empresa. Entonces, ahí sí, obviamente, para poder acreditar eso, bueno, para evaluar la empresa tiene que ver ya todas las facturas, ingresos, etc. Pero si está como persona natural, si quizás compraste una oficina y se la rentaste, no sé, a un psicólogo, por decir algo, no hace falta, digamos, tener factura boleta, solo eso, que el ingreso entre, que tengas contratos notariados y que tenga Y contrato al menos notariado. eso, al Eso menos es. 6, 12 meses de cartolas bancarias donde se vea que la plata va llegando todos los meses, ¿no? Bien, eso, aquí Aide nos comenta, hola, muchas gracias por la oportunidad, gracias a ti por estar acá. Tengo 70 millones de pesos en depósito a plazo y me acabo de quedar sin trabajo con 53 años.
en qué puedo invertir con relativamente bajo riesgo que me dé algo de ganancia. Ya, es un tema, bueno, una pregunta muy común, un tema muy relevante, importantísimo. En esta situación, yo te preguntaría si tienes deuda o no tienes deuda. Hay personas que a veces dicen, mira, me quedé sin trabajo, tengo 70 millones de pesos y debo, por decir algo, 10 millones de pesos en un consumo, tarjeta de crédito, y la gente piensa que quizás financieramente la mejor decisión es prepagar esa deuda para, entre comillas, dormir más tranquilo. A veces financieramente no es más inteligente porque el banco no te está pidiendo que le pagues todo cash, te está diciendo págame cuotas de, no sé, 300 lucas mensuales, y lo que queremos es, cuando estamos en situaciones como esta, lo que queremos es ganar tiempo para mejorar nuevamente y reinsertarnos a trabajo, a generar ingresos nuevamente. Entonces quiero es dilatar un poco de que este capital me dure lo máximo posible, más la posible utilidad que yo pueda generar si eso está bien invertido, hasta que pueda comenzar a generar ingresos. Entonces, primera recomendación, si tienes deudas, no prepagues nada, deuda relativamente saludable, y de este capital, sin duda alguna, se pueden conseguir mejores alternativas para rentar más ese capital. Hay que ver también cuál es tu costo de vida. Si tú me dices, mira, yo gasto en promedio 1 millón de pesos, 2 millones de pesos o 5 millones de pesos, eso nos dará cierta unidad de tiempo de cuánto me debería durar esto, pero hoy pudiésemos rentar mucho mejor que el depósito a plazo en productos muy conservadores, pues también esta es una situación que no deberías asumir riesgo. ¿Okay? Y de ese capital a la rápida, invertido de cierta manera, te puede generar, lanzándome a la piscina, 400,000 pesos, 450, 500, no mucho más que eso, pero vuelvo al punto, en tu situación es cómo esto lo puedo estirar el chicle, rentar un poquito más, sacar casi parte de esa utilidad para pagar mi coste de vida, pero hoy tu prioridad debería ser cómo vuelvo a generar ingresos. Entonces, si quieres, en tu caso, obviamente que es un tema, no voy a decir crítico, pero un tema relevante en tu momento de vida ahora, sí te recomendaría de todas maneras que tomes esta reunión gratuita, por lo menos para conocer un poco tu situación y darte quizás esas recomendaciones y ver cómo te podemos ayudar. Bien, aquí Rodrigo Farías nos comenta, ¿hasta qué edad se podría pedir un crédito hipotecario? Actualmente tengo 53 años y no tengo deudas. Depende de la institución financiera. Normalmente los topes de edad que ponen los bancos varían entre los 70, 80 años. 70, ¿qué significa? Que un banco te podría quizás prestar 17 años más. ¿Ya? Y probablemente hacer de 15. Otro que es de 80, que son... Yes. Y ahí van cambiando. Entonces no existe hoy día una tablita que te digan, oye, todo cada banco es... No, hay que hacer la pega de cotizar, en el fondo, y de preguntar a los ejecutivos. Pero yo diría que promedio va a estar entre 15 y tope 20, tope. No creo que es difícil más. Perfecto. Bien, ¿qué más por acá nos llega? Vamos a buscar rápidamente el tema del chat. Nos había comentado, acá está, buena pregunta. Han aparecido muchos ofreciendo el sueño del terreno, parcela. ¿Qué tan reales son estas ofertas como inversión? ¿Ya? Yo, bueno, obviamente ya parte de tu Pancho, que sé que también está metido en Es este que tema. no sé si es un sueño, el terreno, una parcelita es una parcelita nomás, y hay que verla como tal. Entonces uno tiene que revisar, obviamente, si la parcela es barata, es cara, va a depender de la ubicación, de lo que contenga. Yo soy más fan que si voy a comprar una parcela, yo tengo una parcela en el sur con agua y con luz, que creo que es mejor. Desde mi punto de vista, son más caras, obviamente, porque significa que el desarrollador tuvo que invertir los 200 millones que cuesta el empalme y los no sé cuántos millones que cuesta hacer el agua para todo y qué sé yo. Pero yo siempre digo, pucha, después ponerme de acuerdo entre los 70 vecinos, si es que el condominio es chico, porque hoy día los condominios hay hasta de 500, si me tengo que poner de acuerdo con todos los otros gallos que ni siquiera conozco, no sé quiénes son, y oye, hagamos un posteo, un poste eléctrico, no tengo idea si no van a hacer y va a salir, yo creo, muy caro, o probablemente voy a terminar teniendo que tener soluciones de mi propia parcela, que es un pozo, que uno tendría que revisar cuánto cuesta hacer el metro de pozo en ese sector, que te lo tendrían que ojalá decir, pero no todos te lo dicen, y luz solar, ¿ah? Que también es una solución que no es perfecta, pero puede ser una alternativa. Entonces, ahí tú tienes que revisar qué te están vendiendo, a qué precio, y comparar mucho, porque lamentablemente hoy día no hay como un sitio que uno, no es tan como el portal inmobiliario y que tú veis los departamentos que van en la zona y tú rápidamente tenías un olfatímetro y decís, oye, es súper fácil darte cuenta que si te están vendiendo en 3.000 UF, que los edificios de al lado valen, no sé, 1.500 de la misma inmobiliaria casi te están fregando al tiro. Es muy fácil pillar el gato por liebre en la inversión inmobiliaria tradicional. En los terrenos tiene un poco más de dificultad. No es imposible, ojo, porque también tú puedes ver lugares, buscar, averiguar, meterte, aportar terrenos, que la empresa que más vende en Chile terreno, y si no encontráis nada en la zona, puta, ir, pegarte el viaje, porque es plata, po. Ir a mirar los campos de los lados, los fondos de los lados, y darte cuenta que a ti te lo venden en 1.000 UF,
y todo allá se venden 500 UF, el tipo está haciendo la América, pues los compran, de hacer ofertas, las compran 300, te las venden 1000, chumpa dentro para él. Hay que hacer la pega de cotizar, ¿no? Y sean similares características y todo. Perfecto. Ese es un tema importante, el tema de las parcelas. Digamos que va a demandar más tiempo para poder, si no te dedicas al tema y no vives en el sector, que mucha gente compra, quizás vive en Santiago y no conoce ciertos sectores en el sur y va a comprar a la vida por una página web, por algunas fotos bonitas, obviamente, muy probablemente no hagas una buena inversión. ¿Okay? Hay que salir a conocer, patear calle, ir a visitar, negociar, ¿sabes? Y si no estás dispuesto a eso, no tienes tiempo para hacer eso, quizás no es la mejor decisión. Y también está el tema de la compra de parcela, si es para inversión como negocio o si efectivamente es para comprar, construir y hacer mi, no sé, mi jubilación allá. Depende un poco, pero como inversión numérica, tengo que sacar los números a ver si es un buen negocio o no es un buen negocio. ¿Eh? Aquí nos habían comentado, bueno, ahí Pancho respondiste por WhatsApp el tema de la pregunta del DS19. Bueno, una persona que dijo, gano más de 3 millones de pesos, no tengo propiedades, puedo, digamos, postular el DS19. Mira, normalmente como comentó ahí en el chat Pancho, para aplicar a esto tienes que estar en el tramo del 90% de registro, de 90% más vulnerable, digamos, de la parte social. Si ganas más de 3 millones de pesos, obviamente no aplicas para eso. Y importante es, ese beneficio está pensado para personas de muy bajos ingresos, con situaciones financieras a veces un poquito más complicadas, y tiene un beneficio, como dice su nombre, un beneficio social. Entonces, si yo de alguna manera ya no estoy dentro de ese grupo, debería estar buscando, como dices tú, ir a hacer mi inversión como cualquier inversionista, como yo compré mi primera inversión inmobiliaria, como Pancho compró, con ciertos ingresos y esos beneficios o esos cupos, porque son cupos, dejarlo para las personas que quizás tienen una situación un poquito más vulnerable. ¿No? Es un tema importante más social. ¿Ya? Bien. Sí, mira, ¿viste lo que dijo Galina? Buen tip para el que está viendo parcela. Asegúrate. Mira, esto suena súper obvio, pero en verdad hubo una época que la gente compraba ciegas porque estaba el boom. Asegúrate que la parcela existe y pueda llegar. Cáchate, ella junto a otros 600 compraron en una parcela que no hay camino. O sea, si puedes llegar a ver, se tiene que cruzar caminando para llegar a ver, o sea, obviamente, demás. Por ejemplo, la que compré yo, tú veías ahí el camino bien hecho, con bandejita, con portón eléctrico, con wifi, incluso en las zonas comunes, en una parcela, o sea, hay un quincho común, caminos bien hechos, o sea, todo eso hay que fijarse, ¿ya? Perfecto. Mira, aquí nos llegó otra pregunta por WhatsApp y bueno, ahí vamos casi terminando, estamos ya pasando la hora, así que máximo 5 minutitos más, así que vamos rápidamente. Una pregunta que nos llegó del tema financiero, nos preguntan, ¿qué opinan de Interactive Brokers y de MetaTrader 5? ¿Cuál es mejor? ¿Okay? Importante, esta es la parte del 100% financiera, son lenguajes distintos. ¿Okay? Interactive es un broker que nos permite abrir cuenta, lo que sería, aquí el símil en Chile sería una corredora de bolsa, nos permite abrir cuenta, gestionar nuestro capital y poder comprar activos financieros, acciones, ETF, fondos, etc. ¿Okay? MetaTrader es una plataforma para poder operar. ¿Okay? Normalmente estos brokers trabajan con el medio para, o sea, la plataforma Sí, pues, de hecho, MetaTrader, o sea, perfectamente MetaTrader 5 podría ser la plataforma de Interactive Broker, que me imagino que no lo es, porque no, en este caso no es, pero sí. Pero MetaTrader 5 lo ocupan muchos brokers. A Exacto. MetaTrader 5 lo ocupan decenas de brokers. Entonces no es S o S, es S o, por ejemplo, puede ser un XTB, un Capitaria, Sí, eToro, esos son sí, brokers, claro, eso es comparable. El MetaTrader es la plataforma nomás. O sea, exactamente, es como el que da el dato, digámoslo así. Entonces, ¿y qué opinamos de Interactive? Bueno, Interactive, como lo comentamos hace unos minutos, es el broker más grande americano y del mundo, uno de los más grandes del mundo, regulado, Estados Unidos, nos da acceso a los principales productos, tanto americanos como del mundo. Sí, recomendado, pero importante que entenderlo cuando, como persona natural, cuando me conviene jugar ese juego por el tema tributario, ¿no? Y tema de capital. Todo, ¿no? Bien, acá estamos para... Nos comenta, para estos momentos 2025, ¿sigue siendo la mejor opción a largo plazo invertir en ETFs clásicos de la bolsa americana como el S&P 500 o no? ¿Cómo nunca sabía que es la mejor opción? Pues sería muy sencillo saberlo, porque uno podría decir hoy día, oye, yo creo que India va a ser el nuevo jaguar del mundo, el que va a ser el tercer potencia mundial de aquí a 25 años más, invertí en India, quizás descubriste América y va a ser multimillonario en 25 años más. O quizás no, porque quizás a India no le va tan bien como se espera, porque India piensa que viene con la mayor población mundial. Si uno ve lo que le pasó a China, que China valía callampa, hace 25 años atrás no era nada, o sea, era una basura de país, manejaba un 5% del PIB mundial, y hoy día maneja el 60%, o sea, entonces
puede ser que un India, ¿cachai? Y Estados Unidos va bien, es la primera potencia, pero hoy día está en un momento histórico que nosotros lo vamos a vivir en carne y hueso durante varias décadas probablemente, que está ante la pelea de que viene un China que antes nadie le hacía el peso a Estados Unidos, era Estados Unidos nomás, por mucho tiempo. Hoy día ya le hacen el peso, entonces, ¿qué irá a pasar con el mundo? Entonces, es difícil decir como, oye, ¿es la carta segura? No, pero es una carta buena porque igual, si deja de ser la potencia número uno, igual es una de las potencias mundiales. ¿Ah? Sería muy raro, a menos que en verdad no sé, pues hay una guerra nuclear que sería muy raro, que yo creo que el mundo queda la embarrada. Pero es una buena carta a largo plazo, probablemente sí, ¿no? Porque las empresas, igual Norteamérica representa hoy día la gran mayoría de las empresas top mundial están ahí. Entonces, cuando uno invierte en el S&P, tú sabéis que está invertido en la creen de las empresas. Y si uno hoy día ve que la inteligencia artificial es la que la está llevando, ¿dónde están las empresas que más la llevan? En Estados Unidos, la mayoría. Entonces, perfecto. ¿Ya? Uno puede decir que va la cosa, pareciera que va bien a futuro. ¿Ya? Eh, pero nadie te puede asegurar que es la carta segura. ¿Ah? Claro. Eso No, no. y aunque aquí a 20, 30 años, también hay que pensar en décadas, no de aquí a un año, 2 años, como yo siempre digo, el precio que hay que pagar por invertir en estos mercados ETFs indexados es la volatilidad. Puede estar invertido en las empresas de la creme, en el 80% que domina el mundo, pero en el camino puede ser y va a ser muy irregular. O sea, en el año 2022, 2023, empresas como Meta, como Apple pueden caer un 40, 50, Meta incluso cayó 75%, pero después se repuntó y ahora está en máximo. Entonces, tengo que entender que el juego va a ser muy irregular y tengo que tener como el aguante para no asustarme en ese momento, no sacar la plata y seguir invirtiendo si es que conceptualmente creo en ese inversión. Aquí Arnaldo Campano en el chat nos comentó, mi tramo impuesto de renta es el 30%, los ingresos por acciones o negocios inmobiliarios se suma algo complementario y tendré que pagar impuestos por 30% más. Sí, efectivamente todo lo que es ingresos por dividendos, por arriendos, por dividendos, es plata cash y piensa que es muy equivalente a un sueldo. Eso va automáticamente a tu valor complementario, ¿no? Hay ciertos como extensiones de los dividendos de las acciones chilenas, dependiendo de tu tramo, pero aunque estés en el 30, si la empresa paga un 27 de esos impuestos, que no son todas las empresas, igualmente vas a tener que pagar esa diferencia. O sea, siempre vas a pagar. Entonces tú preguntas, ¿qué te conviene para no pagar tanto impuesto? Primero que todo, tratar de invertir en puros productos 170, como lo comentaste, ahí lo comentó David también por debajo. Segundo, el tema de hacer APB, sin duda, el régimen B probablemente te convenga para bajar un poco tu carga impositiva. Y otro de los beneficios, que no son tantos, pero son varios que hay que aprovecharlos si estás en esa situación, el tema de inversión inmobiliaria. Quédate con la tarea de buscar el 55 bis, que es esa rebaja en los intereses de los créditos hipotecarios. Esas son como las herramientas, digamos, para poder rebajar un poco la carga impositiva. Eso. Y después, obviamente, si sigues generando mucho capital, deberías invertir a través de sociedad para pagar menos un 30%. Bien, dos Ya, preguntas pues, más. O una ya. Si tienes una por ahí, démosle. Pancho, vamos. Aquí Ofi nos pregunta, ETF, punto, aquí, importante, vamos a quedar aquí en el chat. Había una última pregunta y con eso cerramos. ¿Es bueno ir moviendo la cartera de inversiones o es mejor tener un plan diversificado de largo plazo y dejarlo tranquilito? Más o menos hablando de lo que estamos hablando del tema del SP500. Si yo quiero dejar, entre comillas, una cartera de inversiones pensando en los próximos 10, 20 años, que igual es harto tiempo, no debería de dejar y olvidarme, no debería invertir en productos un poquito más como de gestión activa, un poquito más sofisticado, porque en 10 años puede pasar cualquier cosa. Hay muchos fondos que de repente dejan de existir, o fondos que los cierran, o fondos que de repente el tiempo pierden su tesis de inversión y pierden la magia y se fueron a piso o se mantuvieron muy básicos. Entonces, si yo no quiero tocar nada, ahí la única recomendación, efectivamente, si no estoy dispuesto a dedicarle tiempo ni nada, ahí sí o sí, por un tema de seguridad, tienes que indexarte. O sea, decir, mira, si tú crees, como estamos hablando, de que Estados Unidos va a dominar el mundo en los próximos 10, 20 años, o va a seguir siendo lo que es Estados Unidos, indexate el SP500 y olvídate. O si tienes dudas que quizás India o China vayan como quitando un poco de terreno, que efectivamente las señales van por allá, hay ETFs que se indexan a la economía global, el famoso acciones globales. Y yo digo, bueno, si Estados Unidos de repente minimiza un poco su poder en el mundo, su peso específico, y de repente aparece Europa o aparece Asia o quien sea, mi propio ETF se va indexando automáticamente, se va como actualizando sin meter la mano, pero igualmente eso no nos libra de la volatilidad que puede ser brutal. Entonces, cuando uno va un poquito más y uno puede quizás obtener asesoría o estudiar y aprender, no deberíamos de dejar la plata invertida y olvidarnos por años porque probablemente no sea la mejor alternativa, ¿no? Eso, Pancho, por mi parte de eso, ¿tienes algo por ahí para cerrar o estamos?
Yo estoy, son entre darle, pero te saltaste la lámina para decirle, recuerden Sí, siempre a todos los que están aquí, porque algunos lo vieron al principio, pero ahora al final, el podcast Mente de Inversionista, que es exclusivo de Patrimonio, un podcast espectacular, que es otra manera de aprender, en medida así como de repente toman esta asesoría gratuita, la primera que hacen con Patreon, para que conozcan de qué se trata, que le hagan primera orientación, qué sé yo. Pero acá, si se fijan, tienen personas extraordinarias que están continuamente haciendo distintos podcasts. Han hecho unos podcasts espectaculares donde mezclan, por ejemplo, a Roberto Bonifaz con Tomás Claro con Tomás Casanera, así como encuentros entre grandes inversores. Así que les recomiendo que lo pongan entre su lista de favoritos. perfecto. Gracias por ese comentario. Y vuelvo al punto para ir cerrando. Está el link ahí en el chat. Realmente les invito y esperamos haberle aportado mucho y viendo y ahí compartiendo con todos ustedes que son muchos temas, temas inmobiliarios, temas financieros, temas tributarios, temas de jubilación, temas APB, temas de ahorro, temas de deuda que quizás hoy no salieron mucho. Todo eso literalmente es lo que hacemos en Patreon, poder ayudar a la gente a gestionar y tomar como conciencia de cómo gestionar su dinero de mejor manera, asesorada por gente experta y quizás con mucha experiencia también de otras personas, otros clientes, para tener un plan. Y la base clave es tener un plan, tener una guía, una referencia de cómo ir accionando a través de los años, incluso a través de las décadas, para llegar a esos objetivos muy personales que todos tenemos. Y si no tenemos esos objetivos muy claros, la idea es tratar de trabajarlos en conjunto para poder definir como esa guía y enfocarnos y ir hacia adelante, porque no ir dando como palos de ciego, poniendo plata en cualquier parte, esperando que todo resulte, porque eso normalmente no resulta. Así que eso, gracias a todos por acompañarnos, estuvo bastante interesante, muchas preguntas, muy buenos perfiles, nos estaremos esperando para la próxima sesión el próximo mes, y ahí veremos qué nos pide los asistentes, a ver qué temas vamos a estar tomando, además de las preguntas y respuestas. Así que gracias a todos por la compañía, Pancho, gracias también a ti por acompañarnos, y bueno, estamos en contacto, pásenla bien. Chao, chao, que pasen muy buen 18 los que no nos vemos después Eso, hasta eso. la otra vez. Abrazo.